Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Amamos al Señor porque Dios es Dios. Bendito Dios Santo, y su misericordia es grande sobre sus hijos. Bendito Dios Santo. Alabado sea el Señor Jesús Santo. Estamos viviendo en momentos, hermanos, donde las enfermedades es el pan de cada día. Usted está viendo de que hoy está bien y de repente usted tiene una mala noticia, ¿no? Hay diferentes tipos de enfermedades que está esto. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué será absolutamente todo esto? Será de que Dios está a las puertas ya, hermanos, y está llevando a ciertas personas antes, está levantando ya personas, ¿no? ¿Sabe una de las cosas que, si hay una cosa que es desagradable para el ser humano, es hablar acerca de lo que es la muerte? Pero tristemente es una realidad, hermano. Una realidad que en el cual confrontamos nosotros cuando vamos nosotros a una funeraria y vemos a aquel persona que en el cual nosotros hemos conocido y de repente pues la vemos ahí acostada. Estuvimos en la funeraria de nuestra hermana Pérez y vimos ahí el féretro, la realidad de la vida. Cuando usted a veces habla acerca de esto, lo primero que viene y le dice, mira con lo que viene. En vez de hablarnos de una prosperidad, que Dios nos ama, que Dios nos da, que nos aquí, que no sé qué, que no sé cuándo, nos viene ahora a hablar acerca de lo que es la muerte. Pero quiera o no quiera, tiene que tragarse esa pastilla, hermanos, porque es la realidad de la vida. Es la realidad de la vida. Nadie quisiera. Pero sabe una de las cosas, hay una enfermedad que es más antigua. ¿Y sabe cuál es? El enojo. Esa es una enfermedad. Porque si usted no tiene equilibrio acerca del enojo, puede suceder más y multiplicarse y hacérsele más agravio de lo que usted puede imaginarse. El enojo es una cosa que en el cual viene siendo algo desagradable que la persona no quiere aceptar, o a veces es que simplemente quiere estar siempre al frente de todo. Y cuando las cosas no salen como perfectamente quieren hacer, entonces viene el enojo. ¿Se acuerda de Caín? La palabra de Dios nos habla desde el principio de un enojo, dígame usted. Pero no un enojo directamente, sino contra Dios. Aparte de eso, con su hermano y después con Dios. Cuando Dios le preguntó, ¿a dónde está tu hermano? En vez de confesar y decir la verdad y sacar un poco del enojo que él tenía acerca de todo, él le dice, ¿acaso yo soy guardia de mi hermano para estarlo cuidando? Mire con qué forma viene uno y se afrenta a Dios cuando uno está enojado. Por eso los enojos no son tan buenos, hermano, porque a veces herimos a las personas en los enojos. El esposo, si no anda bien calculado una cosa, algo desagradable le puede decir a una esposa, y la esposa son, como dice la palabra de Dios, son vasos frágiles en el cual se sienten. Y a veces hacemos cosas que en el cual no lo hacemos con la intención de querer enojar a cualquier tipo de persona,
y no sale espontáneamente. Entonces estas personas vienen y se enojan. Yo conozco personas que en el cual una vez le hicieron una cosa y es todavía, creo yo que todavía a la fecha y todavía no se deshacen de aquel enojo de aquella persona que en el cual le hizo un agravio. Y estoy hablando entre cristianos, no estoy hablando de personas que no conocen a Dios, hermanos. Y a veces preguntamos y decimos nosotros, ¿nos trae algún beneficio a nosotros enojarnos? No hay absolutamente nada. Y más con Dios. Usted sabe que nosotros como seres humanos a veces llegamos a enojarnos con Dios. Somos como niños que patalean cuando no se les da el juguete preferido que Él quiere, ¿no? Queremos todas las cosas que Dios nos dé. Y hacemos porque si Dios es nuestro Padre, pues Él nos tiene que dar a nosotros todo lo que los hijos piden. Y ahí es el problema también, que en la palabra de Dios, si usted no tenemos absolutamente cuidado, podemos caer sobre muchas cosas. Porque la palabra de Dios dice, pedid todo lo que pidieras al Padre. Dice, en mi nombre todo será hecho. Tú dices, wow, ¿ves? Que me lo tiene que dar. Este es uno de los problemas grandes. La mayoría de nosotros crecimos viendo las aventuras de un niño, de un adulto, y hace el papel de niño, viviendo dentro de un barril en un barrio. Me refiero, por supuesto, al nombre que tenía artísticamente como el Chavo del Ocho. Era un niño vagabundo, no tenía familia, no tenía nada, y entonces encontró un barril y de ese barril hizo su casa. Pero él tenía una palabra cuando hacía algo malo y no le gustaba a la gente. Y se enojaban por lo que él hacía. Y él, la palabra preferida de él siempre decía, pero no te enojes. ¿Se acuerda de eso? Dice, pero no te enojes. ¿No? Esto es la palabra que solía usar siempre. Siempre que se enojaba. Todos conocemos lo que es el enojo. Y hemos hecho enojar, por cierto, a muchos en el camino. Saque su cuenta y empiece usted a contar y decir a cuánto yo he hecho enojar. Yo por lo menos, la verdad que a bastantes, hermano. Bastante. Se lo digo sinceramente. Llenaría a lo mejor un libro, porque a cada rato se dispara uno, ¿no? No sabe uno cómo está tan ocupado, tan esto, y de repente vienen y le dicen cualquier tipo de enojo, y entonces ya uno siempre sale, ay Señor, perdóname porque no quería hacerlo. Así es que eso es cierto. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enojado? Póngase a pensar eso. Todo el mundo. Hasta los niños se enojan. Los niños se enojan, tienen un carácter de que eso es tremendo. Tengan dos hermanitos y agarre uno a cargarlo y una cosa eso y se enoja y dice, wow, prefiere a fíjese, es máquina antes de todo, antes de lo que es, y a lo mejor tal vez no lo es. Y se enoja y empieza a agarrar unas perretas de esas. Ahora hay una pregunta muy concreta en cerca de esto, lo que hablamos. Hermano, ¿será que Dios también se enoja? No, ¿será que Dios se enoja? Y cuando Él se enoja, le diríamos nosotros a Dios, como el Chavo del Ocho, Señor, pero no te enojes. ¿No? En la actualidad, hermanos, hemos hablado y escuchado del amor de Dios, ¿no? Que se nos olvida de tanto amor que hemos escuchado. Se nos olvida de la santidad de Dios.
Nos imaginamos a un Dios indulgente, una especie de un abuelito que le perdona todo a su nieto. Usted sabe que los nietos para los abuelos, yo todavía no soy abuelo, pero he visto y he escuchado una de las palabras que dicen que los abuelos quieren más a los nietos que a los hijos. Y es verdad que yo lo he visto. Son una cosa que hacen de eso y para ellos no han hecho nada. Absolutamente, son ellos eso. Ahora en esta cosa es, si Dios es indulgente y es una especie de un abuelito que pasa por alto todas las cosas malas que hace el nieto, la Biblia nos habla, nos presenta un cuadro muy diferente al Dios amoroso. En realidad, si nosotros nos llegamos a captar de la realidad de lo que es la ira de Dios, viviremos en un mundo de fantasía. Si no aceptamos eso, es más, viviremos en un mundo que deja de tener sentido a la vida. Si Dios no se enojara contra el mal, eso significaría que el mal realmente no le importa. Si el mundo fuera así, el resultado pronto sería un caos directamente grande en el mundo, hermanos. El enojo de Dios contra el pecado y la maldad aparece una y otra vez en las Escrituras. Jesús, en quien vemos manifestado el amor de Dios, se enojó. ¿Se acuerda cuando entró al templo y vio a todos los gambistas haciendo negocios y haciendo todo eso? Él se enojó. Y el enojo no era un enojo que le dijo a ellos: estoy enojado por ustedes porque ustedes han agarrado el templo de Dios como si fuera cualquier tienda. No. Vemos nosotros en la Escritura que dice que empezó a volcar todas las mesas. Mire qué grande era el enojo de Dios, del Hijo de Dios. Y empezar a dar palos al que se le enfrentara, al que se le pasara por enfrente. Hoy vemos el relato de una visión que tuvo el profeta Miqueas del juicio de Dios. Esta visión nos revela cosas muy importantes acerca de la justicia y del enojo de Dios, hermanos, en esto. Si comprendemos estas cosas, podremos ajustar nuestras vidas para agradar a Dios. Si comprendemos lo que la Escritura nos dice, vamos a dar un vuelco de 90 grados, hermanos, y decir: realmente tenemos que tener contento a Dios en nuestro proceder como ser humano dentro de la tierra. El pueblo de Dios se había olvidado de Dios y se había dividido en dos naciones: la nación del norte y la nación del sur. La del norte, Israel, tenía su capital en Samaria. El pueblo de Judá tenía la capital de Jerusalén. Israel vivía en rebelión contra Dios, siguiendo a otros dioses. Judá adoraba espontáneamente a Dios, pero también tenía sus ídolos también. Veamos ahora la visión que Dios le dio a Miqueas para que este pueblo indeciso e idólatra lo vemos en Miqueas capítulo 1 del 1 al 7. Ahí está la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moseret en días de Jotam, Acaz y Ezequías,
rey de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Versículo 2 dice: oíd, pueblos todos, está atenta la tierra en cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendarán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob, o sea, Israel, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruina y de tierra, para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. La palabra fue bien clara, el mensaje hacia Israel. Se habían prostituido, amaban a otros dioses también, se habían olvidado de todo lo que es. El primer versículo nos relata la persona de la situación en la que se dio este mensaje divino. Lo que leemos en la Biblia se escribió para ciertas personas en ciertas circunstancias y situaciones que estaban pasando. Y entendemos mejor su mensaje al comprendamos algo acerca de esta situación. Sin embargo, el mensaje de Dios no es solamente para aquellas personas que primero lo recibieron, es para todos, hasta hoy en día. Ese mensaje es para hoy, es actual para hoy. En estos versículos descubrimos tres realidades acerca de Dios que deben transformar nuestra forma y manera de pensar y de vivir. La primera realidad es que Dios es un Dios que habla. Tenemos que comprender que Dios sí habla. Dios no es como cualquier tipo de ídolos en el cual tienen boca y no hablan. Dios sí habla. Y esto es lo que nos dice la palabra. El primer versículo describe la palabra que el Señor dirigió a Miqueas. Esto no fue algo que Miqueas se inventó. No fue un sueño suyo. Es una visión bajo la inspiración del Espíritu Santo, hermano. Lo que habló. Hoy en día hay muchas personas que declaran haber recibido mensajes de Dios. ¿Cuánto hemos escuchado acerca que Dios me dijo y Dios me dijo? Pero el problema es que no le hablan a Él, sino es para ciertas personas que por el fin a lo mejor tal vez no le cae bien. Y dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Mire, una vez había un invitado acá, una mujer invitada a predicar. Y ella decía que tenía el don de que Dios le hablaba y le revelaba todo. Una vez estaba yo sentado por estas filas y ya había terminado el mensaje y ella dijo, cierren los ojos y empiecen a orar. Yo cerré los ojos y empecé a orar. Y de repente llega a mí, a mis oídos, y me dijo, Dios me dijo que te reconcilies con tu mujer.
Yo no le hice caso porque pensé que a lo mejor era el que estaba a la par o estaba adelante y escuché, ¿no? No le hice caso directamente. Bueno, empezó ahí a andar ahí. Después dijo, he llamado a 3 personas y les he dicho lo que Dios me dijo. Pasen acá que vamos a orar. Pasó una, pasó otra persona. Pero dice, falta uno. Y parece que es un poco rebelde. Y yo miraba así. Dije, yo no puedo ser. Primero que soy soltero. Es que no andaba ni de novio, absolutamente, no tenía novia, no tenía nada. Todo el mundo me echaba, como aquel que dice, le echan flick. No, nadie se acercaba. Y dije, no es conmigo. Y dijo la mujer al final de que parece que estaba cansada, ¿no? Yo sabía que ya después comprendí que era a mí, dijo. Dice, y es de camisa azul. Oye, qué casualidad que andaba con una camisa azul. Y yo dije, bueno, esto será conmigo. Pero bueno, no es conmigo porque lo que dijo es una cosa, que eso de reconciliarse con mi mujer, y cualquier mujer absolutamente. Posiblemente yo levanté las manos, gracias Señor, porque por lo menos me está revelando que voy a tener una mujer. ¿Cuándo? No lo sé, pero por lo menos no. Ella dijo, es rebelde, no quiere, pero allá con Dios. Esas son las personas charlatanas que en el cual vienen y Dios le dijo, mire, que hay personas que sí reciben mensaje de Dios. Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Que le dicen a uno una cosa y uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Si no me conoce y me ha dicho directamente la verdad, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en estos tipos de problemas que hay. Porque esto es tremendo. El simple hecho de que muchos charlatanes hablen en nombre de Dios no significa que Dios no habla. Dios habla. Significa que debemos tener un criterio para distinguir si es verdadero o es falso. La palabra de Dios dice, ¿no? Escudriñar las escrituras, porque en ellas tendrás la vida eterna. Entonces hay que escudriñar siempre la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando ignoramos la realidad de que Dios nos habla, es fácil llenar el vacío de un Dios de nuestra propia creación. Seríamos como quien camina por la calle de noche, ¿no? Y al pasar junto a unas luces, ve a su lado una enorme figura y lo ve que lo persigue a usted. Y usted dice, levanta la mano, y la figura, levanta la mano. Y dice, wow, pero ¿qué es esto? Lo primero que usted se pone a pensar, ¿qué es esto? Y déjame echarme para atrás, y echa para atrás y ve que la figura también camina a la par. ¿No? Usted dice, wow, ¿pero qué es esto? Y empieza usted ya a indagar acerca de todo este tipo de cosas. Y usted dice, ¿qué será? De principio no se espanta, pero pronto observa que la enorme figura que usted directamente está viendo en ese momento hace solo lo que él mismo hace. Si levanta la mano, la figura la levanta. Si echa para atrás, pues también se pone. Ahora, ¿cuál fue la figura? Su sombra, por supuesto. Es la sombra directamente. Yo veo a los niños que cuando los niños ven por primera vez su sombra, la quieren patear. Usted no ha visto eso, quiere patear y que quiere estar detrás de absolutamente de esto. Ahora el versículo 2 dice, escuchen pueblos todos, presten atención a la tierra y todo lo que hay en ella. Escucha la voz de Dios. Lees la palabra de Dios pidiéndole que te hable. Prestas atención a las enseñanzas de Jesús. Dedicas atención a los mensajes que escuchas en la iglesia. No cierres tus oídos a la voz de Dios, hermano. Porque por mucho que a usted no le guste el mensaje o sea aburrido o lo que sea y el interlocutor no es fácil para hablar, usted dice, mejor me hubiera quedado en casa. Oiga, se me pegaban los ojos de aburrimiento de lo que hablaba y no entendí ni papas. Y déjeme una cosa, si usted escucha y pone atención, por lo menos el final de toda la predicación es para usted.
Dios habla en ese tipo de sentido. En los siguientes versículos descubrimos otra realidad acerca de Dios. La segunda es la realidad de Dios, Él es un Dios que juzga. Él es un Dios que juzga. Por eso es que en el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo que dice que Él es abogado de cada uno de nosotros ante el Padre. Pero el problema es que ese abogado luego después se va a convertir en juez. Y Dios juzga. La palabra de Dios dice que cuando la persona luego después desaparezca de esta tierra, va a ser juzgada. Para bien o para mal, pero va a ser juzgada. Tiene que pasar por el juicio. Esto es una cosa tremenda. El Señor es soberano sobre toda la tierra. En su visión de Miqueas ve a Dios levantarse de su trono celestial en el palacio donde Él reina sobre la creación y dirigirse hacia la tierra. Eso es lo que nos habla a nosotros la palabra de Dios que hemos leído. Cuando Él camina, dice sobre las montañas, dice que se derriten como cera. Los valles con sus fértiles suelos se parten como con una gran inundación. La tierra misma dice que parece huir espantada frente a la presencia de Dios cuando viene a juzgar. Cuando Él se levanta para juzgar, nada se escapa. Ahí no le podemos decir, pero no te enojes. Él viene a juzgar. La palabra de Dios dijo cuando lo mandó a Miqueas a hablar a toda esta gente, habla acerca de los montes, todo lo sucedido que en el cual pasó. Cuando Él camina sobre todas las montañas, dice, se derrite. Ahora, la tercera realidad es, si pensamos que Dios no nos juzgará porque Él es amor, tenemos una idea equivocada de Dios. Porque la palabra de Dios bien clara nos dice en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea que no es toda simplemente como la mami con el niño, palmaditas nomás y nomás. Tenía una vecina cuando vivía en El Salvador, que el muchacho, el hijo de ella era un tremendo. Ese era un tremendo caso ese muchacho. Así llegaban y le ponían queja. Y él le dice, sí, ahora mismo lo voy a castigar. Y le decía, ven, y lo agarraba de la mano y lo encerraba, ¿no? Se metían ahí y cerraban. Y usted sabe que le decía, grita. Y ¡ay! Y ella, pegaba sobre las paredes. Y ya pues el niño salía. Eran mentiras. Pero la palabra de Dios aquí dice, nada de palmaditas. Habla acerca de una realidad de lo que va a acontecer. Es un viento huracanado, es una tormenta devastadora. ¿Por qué se pone así? ¿No? Una pregunta que ¿por qué se pone así Dios tan enojado? Los versículos 5 y 6 lo dicen, por el pecado de su pueblo. Otros profetas describen el juicio de Dios contra los enemigos de su pueblo. Aquí Miqueas ve alarmante visión el juicio de Dios contra su propio pueblo rebelde. Ellos habían desobedecido a Dios, violando el acuerdo que Dios había hecho con ellos. Los había sacado de Egipto, de la esclavitud que ellos estaban pasando. Los había llevado a la tierra prometida y los había establecido en una buena tierra. Sin embargo, ellos se habían rebelado contra Él. Él había ido detrás de los otros dioses, el pueblo. Habían descuidado la verdadera adoración. Habían pisoteado los mandamientos de Dios. Vemos nosotros cuando en Deuteronomio, cuando ya Moisés se está despidiendo del pueblo. Y le dice, y sabe Moisés que ya no va a entrar a esa tierra prometida. Y le dice, hay unas palabras donde él se despide.
Y dice, acuérdense, dice, de lo que les he hablado acerca de la palabra, dice. Dice, no vayan a juntarse con gente que en el cual no son del pueblo de Dios. Y les habla todas las reglas, reglas y reglas y reglas. Y ellos alzaban voces diciendo, no lo vamos a hacer. Y lo primero que hicieron fue lo mismo. Se olvidaron de las reglas de Dios, pisotearon, no había absolutamente nada. Ahora, ¿por qué dejaría la bella ciudad de Samaria en escombros? ¿Y por qué la arrasaría hasta el suelo? Porque su pueblo había ido detrás de los ídolos. El versículo 7 dice, todos esos ídolos serían hechos pedazos. La idolatría para Dios es como la prostitución. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. En Mateo 6:24 encontramos esto. Y es la pura realidad, hermano. No podemos amar a dos señores. Jesucristo lo puso bien claro acerca de esto. Habla de las riquezas y habla de la adoración de Dios. No podemos absolutamente amar. Y mire qué bonito es. Ahora, no me malinterprete acerca de esto, de que las riquezas no llevan a pecar, no. Mire, ahí tiene a Chicken Filet. El dueño de ese hombre se hizo multimillonario con todas esas restaurantes que puso, ¿no? Le han boicotado, le han hecho todo para que desaparezca. Pero es un siervo de Dios, ¿sabe? Ese hombre demostrado que agarra sus riquezas y las pone para la obra de Dios. No es de lo que me sobre, no es lo que aquí. Él aprendió a amar a un solo Señor, aquel que en el cual le había dado a él todo lo que él tenía. Este tipo de cosas son cosas que en el cual hay que tener un equilibrio grandísimo. Y no solamente el que tiene o no tiene negocio, todo el mundo está metido en esto. Hay que tener mucho directamente, tener cuidado en todo esto. Ahora, la persona que adora a un ídolo traiciona el verdadero Dios y entrega algo sagrado en cambio de algunos beneficios temporales, así como la prostituta entrega su cuerpo a cambio de dinero. Dios llamó a estos pueblos, los llamó que estaban prostituidos, que todo el mundo eran prostitutas, porque lo que querían el fin era tener todo lo mejor, tesoros y que abundancia y todo eso. Y eso es lo que habla acerca de la Biblia, acerca de todo esto. Lo que Israel pensaba haber ganado con su prostitución a los ídolos era la belleza de Samaria, que era una ciudad realmente impresionante. Samaria había quedado tremenda, hermano. Dicen muchos descubridores que todavía se encuentran muros, pero de eso hay grabaciones dentro de esos muros. Ellos suponen que Samaria en el tiempo de eso era una preciosa ciudad. Ellos se habían volcado a querer ser Samaria como una de las mejores ciudades. Y eso los apartó de Dios. Pero sería destruido y toda riqueza será llevada y derrochada para pagar las prostituciones que servían en los templos. Los ídolos, así dice Dios, todo cuanto gano como prostituta en paga de prostituta se convertirían en los asirios. Fueron el instrumento que Dios usó para realizar su juicio. Sabe que Dios no mandó juicio sobre ellos, sino usó a los asirios para que llegaran y barrieran con todo Samaria. Y lo hicieron. Quemaron todo lo que se robaron, el oro, todo lo que tenían. ¿De qué les sirvió? Absolutamente para nada. Unos cuantos años después que Miqueas dio a esta profecía, los asirios invadieron y destruyeron por completo la ciudad de Samaria. Se llevaron toda la riqueza. La historia humana nos dice que el rey Sargón
2 conquistó Samaria en el año 1722 antes de Cristo, pero nos muestra que esto sucedió en castigo a la rebelión del pueblo. Ahora, ¿qué tendrá que usar Dios para quitar de nuestra vida lo que no le agrada? Los seres humanos no hemos dejado de adorar a los ídolos todavía. Siempre tenemos tendencia a amar una de las cosas y eso nos hace apartar. Ya no adoramos a Baal ni a Acera, pero hacemos un ídolo del dinero. Nos afanamos por conseguir siempre más y más y más, sacrificando a nuestros hijos y dejando de adorar a Dios con tal de ganar un poco más. Un día estaba yo aquí en ayuno y oración y estaba el pastor. Y vino un hermano, bien me acuerdo yo, y le dijo, cuando siempre todavía se hace de pedir peticiones, y dijo, hermano, su petición, hermano, mire, estoy pasando por grave situación y no tengo trabajo, hermano. Vamos a orar. Mire, la oración fue tan eficaz que el hombre consiguió al día siguiente, lo llamaron para un trabajo. Y empezó a trabajar. Él venía contento y dio testimonio que Dios había obrado acerca del trabajo. Y además de esto, como a los 2 meses le habían aumentado y estaba tan contento y él daba testimonio de eso. Pero ¿sabe una de las cosas? Poco a poco fue dejando la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el overtime era más bueno que aquel que le había dado su trabajo. Había ganado más, ganaba más dinero. Un día desapareció y no venía, y no venía, y no venía, y no venía. Un día el pastor lo encontró, caminando, lo encontró, y le dijo, hermano, le dijo, ¿y qué pasó? Ya no lo veo en la iglesia. Ya no llega a los servicios de oración. Y le dijo, ay, hermano, si supiera. ¿Qué pasó? Le dijo, perdió el trabajo. No, ¿qué va? Usted sabe que hay mucho overtime ahí. Mire, no alcanza, hermano, el tiempo no alcanza. Y me dicen, te puedes quedar y yo me quedo. Y te puedes quedar y yo me quedo. Mire, estoy tan cansado, hermano, que a veces no me puedo ni despertar al día siguiente. Y le dijo, llega a la iglesia, vamos a orar para que Dios te quite ese trabajo. ¿Sabe? No, hermano, pero no me diga eso. Eso es malo. ¿Cómo usted me va a decir a mí eso? ¿Sabe una de las cosas, las realidades de las cosas? Y eso es verídico, hermanos. Es verídico. A veces estamos hasta por acá y tenemos que hacer para poder sacar un poquito más y poder pagar todo aquello que tenemos. Es verdad. Pero lo que es de Dios, hermanos, y no podemos quitarlo ni cambiarlo por nada, nada y nada de nada esto. Porque es así. Algunos hacen el ídolo también el alcohol, las drogas. En lugar de buscar su paz en Dios, se entregan su vigor y sus bienes a cambio de una alegría y una felicidad que solo duran unos pocos tiempos, porque se van. Y con esto termino. Hay una nota de esperanza para cada uno de nosotros, hermanos. Es lo bueno. Mire, Dios afronta a la persona, pero no la topa y lo agarra a cachetazos y ahí lo deja medio moribundo ahí. No, no. Después que lo afronta a usted, viene y lo abraza y le dice, caminemos juntos. Hay una esperanza para cada uno de nosotros. El rey Ezequías, quien reinó en Jerusalén, en el sur, hacia el final del ministerio de Miqueas, tomó pecho en la palabra de lo que la profecía de que Miqueas había dicho a ese pueblo. Él sabe lo que hizo, empezó a quitar todos los ídolos. Él quitó los lugares altos donde se adoraban a los ídolos, quitó de Judea lo que ofendía a Dios y hizo llevar a su pueblo a adorar a Dios. Así trabaja Dios con cada uno de nosotros, hermano. Qué bueno, ¿no? Ve que Dios es
Dice, hay un dicho por ahí callejero que dice que Dios, como dice, aprieta, pero no ahoga tampoco, no. Al final Dios siempre le echa su manita y le dice, sigamos, vamos. Ese camino absolutamente lo que está llevando a esto, lo que te va a llevar es a un agoteo que el cual se te va a subir la presión, muchacho o muchacha, y luego después no vas a poder absolutamente. Todo lo que has ganado, ¿sabes a dónde va a ir a parar? A manos de los bolsillos de aquellos llamados doctores. Siempre tenemos dos caminos: o volcarnos y empezar a pensar, realmente Dios es amor, pero ese juego consumidor yo no lo quiero. Sigo adorando a mi Dios. Puesto de pie, hermanos, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios es bueno, hermanos. Y mire cómo tan bueno es que usted se encuentra hoy en la casa de Dios. Así dejamos también este mensaje para aquellos que nos están viendo y que vengan a la casa de Dios. Aquellos que son miembros de la iglesia, ya empecemos a despegarnos un poco de la casa, a quitarnos un poco el temor. Busque su mascarilla, haga todas las cosas que tiene que hacer, pero venga a adorar a Dios. En medio de todas las situaciones de pandemias y todo ese tipo de cosas, Dios se alegra cuando sus hijos vienen a adorarle, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor Jesús Santo, por tu amor y misericordia, oh mi Dios mío, que a veces, oh mi Dios, somos inmerecedores, oh Padre Santo, de todas las promesas que tú nos das, Señor Jesús. Pero tú eres tan bueno, oh Padre mío, que siempre estás con tus manos, oh mi Dios. Tus oídos están prestos al clamor, oh mi Dios Santo, de todos tus hijos, oh mi Dios. Tus ojos, oh Padre Santo, no los quitas en medio de tus hijos, oh Padre Santo. Siempre nos guardas de día y de noche, oh Padre mío. Nos guardas nuestra entrada y nuestra salida de nuestros hogares, oh Padre mío. Gracias, oh mi Dios, porque a veces somos rebeldes ante tu presencia, Señor Jesús. Pero ahí estás tú, oh Padre Santo. Te alabamos y bendecimos, oh mi Dios Santo, y adoramos tu santo nombre, Señor Jesús. Solamente damos gracias, oh mi Dios Santo, por todo lo que nos das bendiciones. Porque en medio de todo dolor, oh mi Dios, oh Santo, ahí estás tú, oh mi Dios, aliviando y poniendo nuestras manos, oh Padre Santo, sobre aquellas cargas, oh mi Dios mío, de sufrimientos, oh Padre Santo, que a veces pasamos, oh mi Dios Santo. Padre, gracias, fortalécenos, oh mi Dios, para poder seguir hacia adelante, oh mi Dios. Porque esta vida no se acaba acá, Señor Jesús Santo. Tus caminos, oh Padre Santo, son grandes y buenos, oh Padre mío. Que podamos seguir hacia adelante, oh mi Dios mío, y terminar y decir como aquel apóstol Pablo dijo: he terminado mi carrera y solamente me resta esperar la corona de la vida. Padre, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, bendice a los niños, oh mi Dios mío. Tu bendición sea sobre todos ellos, oh mi Dios. Mira, oh Padre Santo, todas las peticiones de cada uno, oh mi Dios mío. Que sea, oh mi Dios, que todos tenemos peticiones, oh Padre Santo. Pero hágase tu voluntad, oh Padre mío, en los cielos como en la tierra, oh Señor Jesús Santo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito Dios. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Nuestra querida pastora con nosotros, hermanos.